Panchile. Sí. Te están llamando. Ay. Aló, mamá. ¿Qué onda? Juanito, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien, mamá? Aquí estoy con mi cabro tomando papi copete para el carete. ¿Qué cosa, mijo? Es que yo casi andaba pato, entonces con los peones hicimos una vaca y compramos picola, ¿cachai? Pero Juanito, ¿qué te pasó? ¿Cómo hablas? Ya me dio lata hablar bien todo el tiempo, mamá. ¡Qué fome! Así no vas a hablar, mijo. Vuelves a tu casa. Pero acá le estoy pasando la raja. Juanito, basta. Ven a la casa. ¡Al tiro! Porque yo soy guapo. Porque yo soy guapo. El guapo más guapo. Porque yo soy guapo. El diablo más guapo. Porque yo soy guapo. Cuando me destapo. Chicas, ahí viene el José Víctor. ¡José Víctor! ¡José Víctor! ¡Haz mi huevo! ¡Es mi regalo favorito! ¡Ay, viste qué guapo se ve José Víctor hoy día! ¡Guapo, papá! Sí, qué gallo rico. Buenos días, señorita. Oye, pero ¿sabes que él se metió con la María Elena? ¿En serio, papá? Pues ¿Cómo lo escuché toda sabes? la noche. No logré dormir, papá. No es verdad. Cállate. ¡Ay, Dios! Por eso te ves tan cansada. Pero todavía no sabe la gran novedad. Cuando vi la María Elena en la mañana, la salió un huevo y te juro que gritó mamá. ¿Tan rápido? Sí, lo escuché bien claro, papá. Oye, pero mira, ¿es ese huevo de la María Elena, papá? Sí, ese es. ¿Pero qué están haciendo? Gracias. Así terminé en Cusco de nuevo, sin mis amigos chilenos, sin la necesidad de descifrar todo lo que me decían. ¡Qué fome! Oye, ¿te crees el único con problemas? ¿Qué? Aquí abajo. A mí me acaban de freír. Yo era un huevo feliz con un futuro brillante. Pero ese sueño me lo quitaron. Lo siento, pero ¿qué ibas a hacer con tu futuro? Iba a ser millonario. Pero igual ya estás rico. ¿Qué más quieres? Tonto, no entiendes nada. ¿Alguna vez has pensado de dónde viene tu comida? No, pero lo sé muy bien por dónde va. Era un día bien soleado, pero en mi interior me quedé pensando en las palabras del huevo. ¿A qué se refería? ¿De dónde viene la comida de verdad? ¿Quién produce los productos que comemos? ¿Y por qué hay gente que no comería un huevo? Decidí preguntarle a alguien que sabía más que yo. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal tú? Bien. Soy William Aliaga, vivo acá en Cusco ya como 5 años aproximadamente. He estudiado gastronomía como carrera y mis últimos trabajos han sido en restaurantes veganos y vegetarianos y tengo experiencia en opciones vegetarianas, ¿no? ¿Cómo te afectó el vegetarianismo en tu carrera? Pues al comienzo sí afectó por el tema de que generalmente porque en mi carrera no se habla mucho sobre el vegetarianismo. Las mejores opciones que encuentras son restaurantes, pues, donde se consume carne, ¿no? Restaurantes vegetarianos no hay muchos. Yo tenía una dieta vegetariana y en el trabajo no comprendían. Fue complicado conseguir un trabajo. Pero tuve suerte y encontré uno y donde fui que aprendí muchas cosas. ¿Cuándo decidiste cambiar tu alimentación? Yo decidí más o menos en el 2014. Estaba viendo algunas cosas por internet y de casualidad vi un video en YouTube. Fue creo que como el primer contacto. Ya había escuchado sobre el vegetarianismo, pero no tomé importancia porque en ese momento no captó mi atención, ¿no? Si hablamos por
La alimentación yo creo que es fácil en general porque en Sudamérica tenemos una gran variedad de frutas y verduras, ¿no? Entonces por esa parte no es difícil. Como Perú es un país que tiene varios microclimas, ahí casi tenemos todos los productos todo el año, toda la época del año. Puedes crear nuevos sabores inclusive, ¿no? No hay límites para poder crear. Puede ser difícil en el ámbito social, poder relacionarse con personas, podría decir, ¿no? Y en ese tiempo vivía con mis padres. O sea, la familia o tus padres siempre van a querer lo mejor para ti, ¿no? Cuando tú dejas de comer carne, ellos se asustan, ¿no? Que piensan que te vas a enfermar, ¿no? No es tan común escuchar ese tema, ¿no? Bueno, actualmente yo creo que sí, esos temas los tratan en la televisión, en la radio, ¿no? Pero antes era como algo raro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vegetariano y vegano? Vegetariano es se le puede considerar como una dieta, ¿no? A base de vegetal, ¿no? O sea, muchos que consumen huevo y leche y derivados se quieren etiquetar también como vegetarianos. Hay esos casos de vegetarianos ovo vegetarianos, lacto vegetarianos, api vegetarianos, o sea, que consumen miel o leche, ¿no? El vegano es considerado una forma de pensar. No come ni un derivado animal, solo vegetal, ¿no? El vegano se diferencia del vegetariano por forma de pensar, su forma de ser, ¿no? Tiene una ideología, ¿no? Respetan los animales, tratan de hacer el menor daño posible. Entonces, por eso es que no comen carne, porque no quieren maltratar. O sea, por todo derivado del maltrato, ellos no lo consumirían. Entonces, no consumen ni huevo ni leche, ¿no? Tampoco usarían cuero. Entonces, el vegano es más que todo una forma de pensar. ¿Qué sabes sobre la producción de alimentos? La producción de carne y huevo se hace en granja intensiva, ¿no? Sí significa que en pocos espacios pueden vivir muchos animales. O sea, por ejemplo, gallinas viven en espacios tan reducidos como en jaulas y solo producen huevos, viven. O sea, la calidad de vida quizás que ellos tienen es muy triste, ¿no? Sufren maltratos de todo tipo, ¿no? Entonces es lo malo, ¿no? La forma como se produce, se obtiene, ¿no? Y todo es producción ya a gran escala, para grandes masas. Si no como carne, pues no quiero maltratarlo. La carne no tiene mal sabor en general, ¿no? O sea, la carne, pero no lo consumo porque es una decisión que sí, he tomado, ¿no? No quiero seguir como contribuyendo, ¿no? al maltrato y todo eso, ¿no? Es una forma de pensar, ¿no? No puedo etiquetarme como un vegano, ¿no? Porque me faltan más cosas. Quizás es un paso que me va a tomar con más tiempo llegar a ser vegano posiblemente, pero es poco a poco. Cada uno tiene su tiempo. ¿Qué cambiarías en la alimentación de Perú ahora? Propondría que reduzcan el consumo, ¿no? Porque el Perú consume mucho carne. Lo que yo hago, lo que he hecho en todos estos años es no buscar un reemplazo, cocino lo mismo pero sin carne. Entonces, o sea, trato de condimentarlo bien, sazonarlo bien. Una receta que es una carne vegetal que le conocemos como seitán o carne de gluten también, que el gluten es la proteína del trigo. Normalmente yo compro muchas menestras, ensaladas, pero esa ya es mi opción para salir un poco de la rutina. ¿Me enseñarías esto cómo se hace? Claro, sí. Podemos ir al mercado y conseguir algunos productos luego los ingredientes para poder hacerlo. Acá, vamos. Ya. Acá compro el gluten. Tiene una contextura muy parecida a la carne, es resistente,
al masticar, entonces le da una similitud a la carne en textura. Le echan, no sé, sal, pimienta, comino y especias, ajíes, y cuando lo pruebas es muy parecido. Las sandías están felices, están felices. Primero, para hacer la carne vegetal, necesitamos la harina de gluten. Después echamos los condimentos, pimienta y comino, orégano. Ahora unimos, mezclamos todo y esto ya es nuestra base, ¿no? Necesitamos después agua, una taza y vamos moviendo y un poco de camas. Sería la carne y lo partimos en pedazos. Después necesitamos ya cocinarlo, lo hacemos cocinar con agua, es como un tipo una cocción a vapor, ¿no? Entonces ponemos las carnes sobre la rejilla. Hay muchas maneras de hacer, pero es una versión que yo, el agua al vapor y lo tapamos. Esperamos unos 20 a 30 minutos y ya está bien, listo. Ahora este es el resultado. Salsa de soya, aceite, comino, pimienta, un poquito de sal. Sabe igualito. Hola, traigo un pedido para un tal Juanito Alpaca, 100% carne. Allá. Juanito, mira, ¿qué es esto? Ah, es que no sabía si me iba a costar tu carne vegetal. Entonces pedí eso por si acaso. Es 100% carne. Sí. ¿Es de alpaca? ¿Qué? Bueno, buen provecho. No, sácalo. Ya no quiero ver. ¿Qué tal? ¿Preparamos una ensalada? Si les gustó, por favor den like, suscríbanse al canal y comparten con sus amigos para que todo el mundo pueda ver qué tan chévere soy. Nos vemos en el próximo episodio. Y mientras tanto, voy donde mi flaca. Ya volví. ¿Juanito? Mi amor, ¿quién es? Ah, es solo un amigo. Ah,